La vida es una tragedia para los que sienten y es una comedia para los que piensan. Frase del señor Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Hoy vamos a hablar de este tema que cada vez se nota su relevancia y su importancia. Nos han hablado de libros, de cursos, de talleres, de infinidad de formas de cómo impregnar de inteligencia nuestras emociones. Y es que veíamos que antes, en las décadas de los 80, 90, incluso hasta de los 2000, en las empresas contrataban a las personas por su conocimiento, por su preparación, por lo que habían estudiado, por su profesionalismo. Hoy en día estas mismas empresas se han dado cuenta que requieren muchísimo de algo que se llama inteligencia emocional, que las personas que trabajan en estas empresas y que ellos mismos como directivos requieren muchísimo estar con su inteligencia emocional constantemente vigilándola, estar atento a que esas emociones no les jueguen en contra. ¿Y cómo se puede hacer? En el libro Daniel Goleman nos habla del dominio propio y del constante entrenamiento. Es algo que ya se los he dicho en bastantes ocasiones. Hay que entrenarnos, él lo dice, de forma constante. Y de forma constante es todos los días, a cada instante, a cada hora, con lo que comemos, cómo nos vestimos, en el ejercicio que hacemos o en el que no hacemos, de todas las formas sabidas y por haber posibles. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Cómo podemos hacer para adquirir esa inteligencia emocional? Hay 5 esferas que si nosotros dominamos o por lo menos empezamos a entrenarnos o empezamos a habituarnos en cuáles son estas esferas, muy seguramente lo podemos hacer. La primera es conocer nuestras emociones propias. Esto habla obviamente de nuestro nivel de conciencia, de reconocer nuestros sentimientos y de reconocer cuáles son los sentimientos y las emociones que nos apoyan y cuáles no. Digamos que yo soy una persona iracunda, soy una persona malgeniada. Eso me puede funcionar, sí, si fuera un boxeador o si fuera, no sé, tal vez un soldado de ataque. Pero constantemente en las relaciones de pareja, en las relaciones de negocios, en muchas de nuestras relaciones habituales, la ira y la rabia no nos puede funcionar. Entonces, el conocimiento propio, primera esfera. La segunda esfera es el manejo de las emociones. Y ese manejo de las emociones es la capacidad como de recuperación. Sí, es una capacidad de recuperación ante los trastornos de nuestra vida. Esos trastornos que nos giran nuestra vida 180 grados. Les voy a hablar de un caso propio. Cuando matan a mi padre, me tardé mucho tiempo en recuperarme, muchísimo tiempo. Y aún hoy en día lo extraño y me siento y me duele. Pero ya lo miro de una forma distinta. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de manejar esas emociones, nos duele y nos duele y nos duele. Entonces siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me machuqué este dedo gordo con un martillo y todavía me duele. Resulta que me lo machuqué cuando tenía 7 años y todavía sigo pensando y me duele y me quedo enfrascado en eso. Hasta que no tengamos ese manejo de las emociones, que no tengamos esa capacidad de recuperarnos, no vamos a poder salir de ahí. Tercera esfera, la automotivación. La automotivación es muy sencillo, es ordenar estas emociones, ordenar estos sentimientos enfocados a un objetivo. Es lo que las personas que me conocen saben que utilizo mucho y es el enfoque directo, el enfoque productivo, el enfoque para hacerte más productivo y más eficaz. Porque ya lo he dicho en otros videos, conozco personas que dicen, estoy ocupado, no, tengo mucho trabajo, y se llenan de actividades, de cosas por hacer, pero no son productivos. No son más productivos, no son más eficaces y mucho menos son más felices. Entonces, no, eso no es una automotivación eficaz. Una automotivación es ordenar las emociones que yo tengo, los sentimientos, lo que hay dentro de mí y enfocarlo hacia un objetivo. Esa es la tercera. La cuarta es el reconocimiento de las emociones de nuestro entorno, el reconocimiento de las emociones de los demás. Es lo que conocemos tan popularmente como la empatía, empatizar, tener esa compasión, sí, por lo que sienten las personas, pero también saber guardar ese distanciamiento cuando esas emociones nos pueden afectar o cuando ese tipo de personas pueden llegar a nuestra vida, a nuestros objetivos y hacer que se desenfoque. Eso es muy común, ¿no? Y el quinto son las relaciones que tenemos nosotros con nuestros sentimientos, nuestras emociones, para las relaciones de nuestro entorno. O sea, ya vimos anteriormente, en el cuarto punto, en la cuarta esfera, el reconocimiento de las emociones de los demás. El quinto es cómo nos relacionamos con esas emociones hacia los demás. Se ve muchísimo en las relaciones de pareja, en las relaciones en los negocios, en las sociedades, cuando se tiene ese halo
o esa naturalidad de liderazgo, es muy fácil que tú te puedas relacionar con los demás. Si no lo tienes, lo puedes desarrollar. ¿A través de qué? Nuevamente, el entrenamiento constante. En este libro nos hablan de múltiples sucesos y múltiples cosas. Voy a traerles uno muy cortico y es: ¿para qué nos puede servir lo que les acabo de mencionar? Daniel Goleman habla de una anécdota, alguna noticia que pasó, y esto es completamente real. Una niña de 14 años en Estados Unidos le quería jugar una broma a su padre y le dice: me voy a ir a donde una amiga a estudiar. Y el padre dice: ok, y él está solo en la casa, y estando solo en la casa él escucha unos ruidos, empieza a escuchar unos ruidos, y el padre estaba armado, saca su pistola y va hacia donde escucha los ruidos. Resulta que los ruidos venían del cuarto de la niña. El señor entra, está afectado emocionalmente, obviamente está eufórico por lo que está escuchando, y cuando entra, la niña sale del closet, sale del armario donde guarda la ropa, y lo asusta con un grito, y el padre le dispara. La niña no muere inmediatamente, pero dura 14 horas agonizando hasta que muere, y pues ya se podrán imaginar la tragedia. Ese tipo de cosas son las que suceden cuando no tenemos un manejo emocional eficaz. Hace poco le hice una broma a un amigo, él sabe quién es, le escribí que me habían golpeado el carro. Entonces me escribe: ¿qué pasó? Y que no sé qué. Y me llamó alterado: venga, ¿y ustedes están bien? ¿Y las niñas? ¿Y qué pasó? Entonces era una broma para mandarle una imagen de un carro deportivo súper lujosísimo que se había estrellado con otro. Entonces, como decirle: no, me golpeé el carro con otro carro deportivo ultra costosísimo. Pero me doy cuenta que cuando no sabemos manejar ese tipo de emociones, las emociones lo que hacen es que se apoderan de nosotros. Y ya lo he dicho también en otro video, nos volvemos muy reactivos y poco confiables cuando somos muy emocionales. ¿Por qué? Porque cuando la emoción sube, la racionalidad o el pensamiento baja. Entonces, en la medida en que no controlemos esas emociones, nuestra actividad mental, nuestra toma de decisiones, nuestro enfoque se va a ver muy afectado. Entonces, tengamos presente el manejo de las emociones versus el pensamiento. Se supone que son cerebros independientes, que son entes independientes, pero son más bien codependientes uno del otro. Esto fue un video bastante corto, pero les prometo que vamos a seguir hablando del tema porque la inteligencia emocional es algo que se está viendo constantemente en la vida cotidiana, es algo que nos ha afectado muchísimo y es algo que nos puede apoyar muchísimo para, sobre todo, lo que me preguntan mucho y lo que me hablan: obtener objetivos, enfocarme, obtener resultados, logros en la vida. ¿Cómo poderlo hacer? Lo primero, inteligencia emocional. Antes de pensar en qué tipo de negocio, antes de pensar qué tipo de pareja o cómo voy a hacer esto o aquello, primero, inteligencia emocional. Manejemos estas 5 esferas y vamos a ver que nos vamos a poder vamos a poder desvelar un camino mucho más claro hacia lo que queremos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que tú veas este video aquí en la compañía de una mascota. Les dejo un fuerte abrazo, bendiciones y nos seguimos viendo. Chao.